En un rincón del vasto universo, donde las estrellas brillaban como diamantes en un terciopelo negro, se extendía una galaxia en la que la vida proliferaba en formas inimaginables. En este cosmos, distintas razas intergalácticas coexistían, cada una con sus propias costumbres y tecnologías. Los flotantes Killrings, con su piel iridiscente y sus suaves melodías telepáticas, los robustos Raxons, guerreros infatigables con una fuerza descomunal, y los enigmáticos luminarios, seres de pura energía que danzaban entre los mundos, eran solo algunos de los muchos habitantes que formaban un intrincado tejido de vida. Sin embargo, a pesar de esta diversidad vibrante, existía una regla fundamental que gobernaba todas las interacciones: no despertar a los humanos. Esta norma, aunque a menudo ignorada en conversaciones casuales entre amigos intergalácticos, era respetada casi religiosamente. Los humanos, pequeños y aparentemente frágiles en comparación con las grandiosas especies del universo, eran considerados impredecibles y peligrosos. Había una historia que circulaba entre las razas, una leyenda que relataba cómo la curiosidad insaciable de los humanos había llevado a devastadoras guerras en tiempos pasados. Aquellos relatos describían su capacidad para crear tanto maravillas como caos, lo que los convertía en un riesgo inminente. Los Killrings recordaban con nostalgia la época en que los humanos despertaron por primera vez su interés. Durante milenios, habían sido solo un mito, una especie apreciada en cuentos entre generaciones, pero cuando finalmente se encontraban al borde de la extinción debido a su propia naturaleza destructiva, la decisión de sellar sus destinos fue tomada por unanimidad. Así fue como, en un acto que marcó el destino del universo, se creó el pacto: no despertarás a los humanos. A medida que el tiempo pasó, surgieron civilizaciones enteras que florecieron bajo esta regla. Los Raxons establecieron imperios bélicos, los luminarios exploraron los confines del espacio con sed de conocimiento, y otros seres buscaban paz y prosperidad sin tener que lidiar con la interferencia humana. Las conversaciones sobre el despertar de los humanos se convirtieron en meras anécdotas o advertencias para los jóvenes de cada especie. Sin embargo, la curiosidad seguía latente, como una chispa lista para encender el fuego de una nueva aventura. En el corazón de esta galaxia regida por normas estrictas y miedos ancestrales, un pequeño grupo de seres exóticos se reunió en él. Planeta Nibbara era un lugar vibrante lleno de flora luminosa y fauna intermitentemente eléctrica. Allí, bajo la sombra de sus gigantescos árboles azules, 4 amigos discutían acaloradamente. Estaban decididos a explorar lo que había más allá de las estrellas conocidas. Al menos 2 de ellos estaban fascinados por las extrañas historias que circulaban acerca de los humanos. ¿Y si despiertan su potencial?, propuso Lyra, la intrépida Killring. Su piel resplandecía mientras hablaba de aventureros que podían cambiar el curso del universo, podrían ser aliados poderosos. No seas ingenua, respondió Gorak, un Raxon musculoso que siempre había estado más inclinado hacia la protección que hacia la curiosidad. Los humanos son peligrosos, no somos como ellos. Sin embargo, el grupo no podía sacudirse la sensación de que había algo más allá de esas advertencias. La idea de romper la regla comenzaba a tomar forma en sus mentes, un acto que podría liberarlos de la monotonía y abrir puertas a nuevos horizontes. A medida que sus corazones palpitaban con emoción y temor al mismo tiempo, comenzaron a trazar un plan para investigar más sobre aquellos seres olvidados por el tiempo. Cada uno aportaría lo mejor de sí mismo: Lyra con su astucia e ingenio, Gorak con su fuerza física e instinto protector, e incluso Tilis, un luminar que ofrecía sabiduría ancestral, capaz de visualizar posibilidades infinitas. No sabían lo que les aguardaba al otro lado de esa línea prohibida que nunca se habían atrevido a cruzar, pero con cada palabra intercambiada bajo la luz centelleante de Nibbara, se sentían más cerca de romper el pacto ancestral. Era un paso hacia lo desconocido y todos sentían que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría el equilibrio del universo para siempre. En el vasto entramado del cosmos, donde la leyenda y la historia convergen, había una narrativa oscura que resonaba a través de los anales de múltiples civilizaciones. Este relato hablaba de una era en la que los humanos no eran solo un mito lejano, sino una especie vibrante y peligrosa que había dejado una marca imborrable en el universo. La razón detrás de la regla de no despertar a los humanos se arraigaba profundamente en este evento catastrófico, un suceso que había cambiado la percepción intergaláctica hacia ellos para siempre. Se decía que cientos de milenios atrás, cuando las primeras civilizaciones del universo comenzaban a florecer,
Los humanos eran exploradores intrépidos, curiosos por naturaleza, en su afán de conocimiento. Comenzaron a establecer contacto con otras razas, las historias de sus hazañas y descubrimientos cruzaron galaxias, atrayendo la atención de seres que jamás habían contemplado la existencia de otras especies. Sin embargo, su curiosidad se tornó en arrogancia cuando una facción humana decidió tomar lo que deseaba sin considerar las consecuencias. El evento que selló el destino de los humanos tuvo como escenario un lejano planeta conocido como Vistra, rico en recursos inexplorados. Allí, un grupo de humanos, impulsado por la ambición y el deseo de poder, invadió las tierras de una raza nativa pacífica, los Eldrins. Esta especie, conocida por su sabiduría profunda y habilidades naturales para la conexión con el entorno, fue impotente ante la fuerza beligerante de los intrusos. La confrontación se convirtió rápidamente en un conflicto devastador que terminó con la destrucción de comunidades enteras. Por cada Aldrin caído, se desató una venganza implacable entre el resto, provocando un cataclismo que levantó olas de ira y desesperación en los rincones de la galaxia. El eco de esta guerra resonó más allá de Gistra. Las otras civilizaciones intergalácticas comenzaron a temer no solo por sí mismas, sino por el futuro del cosmos mismo. La capacidad destructiva de los humanos se convirtió en una advertencia palpable. Ya no eran vistos como aventureros, sino como un desafío a la estabilidad galáctica. Durante años, las alianzas se formaron entre razas protectoras que juraron impedir que tal desastre se repitiera. Así fue como se forjó el pacto: no despertarás a los humanos. Esta regla fue elevada a un principio sagrado entre los Killrins, Raxons y Luminarios, un recordatorio constante de que incluso las entidades más pequeñas podían desatar fuerzas inmensas e incontrolables. Con esto, el tiempo escurrió y la memoria del conflicto con los Eldrins se volvió difusa, transformándose en una leyenda casi mítica que servía como fundamento para no traer nunca más a los humanos a la conciencia colectiva. Pero dentro de este temor arraigado también emergían voces disidentes. Algunos cuestionaban si el trato justo sería mantener a los humanos en la oscuridad, y si están cambiando, y si no han perdido su humanidad, argumentaba Tilis, consciente del potencial desperdiciado al mantenerlos atrapados en un sueño eterno. Sin embargo, tales pensamientos eran rápidamente silenciados por los más cautelosos, quienes recordaban las tribulaciones del pasado con angustia. A pesar de estas habladurías tranquilizadoras, había sectores dentro del universo que comenzaban a investigar estas inquietantes posibilidades. Algunos exploradores estaban intrigados por relatos recientes de avistamientos humanos en mundos lejanos, seres que parecían haber evolucionado conforme al tiempo. El intercambio cultural que había quedado relegado al silencio ahora susurraba a través de muchos sistemas estelares. Mientras tanto, en el planeta Nivara, donde un pequeño grupo de amigos debatía la regla ancestral frente a las constelaciones titilantes, el recuerdo de aquel catastrófico evento empezaba a perder su peso. Con cada argumento y cada idea presentada sobre cómo podrían ser los humanos hoy en día, las sombras del miedo comenzaron a desvanecerse lentamente. Tal vez la curiosidad no debía ser condenada al ostracismo, tal vez despertar a los humanos ofrecía la posibilidad de redención no solo para ellos, sino para el propio universo, y así nació la chispa de una nueva aventura. Un deseo casi palpable por descubrir las verdades olvidadas, incluso si ello significaba desafiar una regla fundamental establecida hace eones. En este cruce final entre temor y exploración, el futuro del universo colgaba en equilibrio, esperando una decisión que podría cambiarlo todo. En el planeta Nivara, donde la flora luminosa iluminaba el paisaje y la fauna eléctrica danzaba en un espectáculo de colores, se reunieron 4 seres que desafiarían las normas establecidas. Cada uno de ellos provenía de diferentes rincones del universo, pero compartían una curiosidad insaciable y un deseo ardiente de explorar lo que había más allá de los confines de su realidad. Eran un grupo unido por la amistad, pero también por una rebelión creciente contra lo que consideraban injusticias del pasado. Lyra, la Killrin, era la más audaz del grupo. Su piel iridiscente brillaba bajo la luz de las estrellas, reflejando su espíritu inquieto. Desde pequeña había sentido una conexión especial con las historias sobre los humanos, se imaginaba explorando mundos desconocidos a su lado. Lyra poseía una mente astuta y un ingenio extraordinario que le permitía concebir ideas innovadoras. Su entusiasmo era contagioso, y a menudo inspiraba a sus amigos a cuestionar las reglas que parecían tan firmemente establecidas. Gorak, el Raxon musculoso y protector, representaba la fuerza del grupo.
con su imponente figura y su naturaleza guerrera, había sido entrenado desde joven para defender a su especie ante cualquier amenaza, aunque inicialmente escéptico sobre despertar a los humanos. Comenzó a ver en Lyra y sus argumentos una chispa de esperanza, sin embargo, su instinto cauteloso siempre le advertía sobre los peligros potenciales. La tensión entre su naturaleza protectora y el deseo de aventura crecía con cada conversación. Tilis, el luminar etéreo, aportaba sabiduría ancestral al grupo. Como ser de pura energía, emanaba una calma que equilibraba la impetuosidad de Lyra y la fuerza bruta de Gorak. Sus visiones sobre el futuro eran profundas y llenas de posibilidades. Él creía firmemente que los humanos podían haber evolucionado desde aquellos días oscuros en Gistra. Tilis poseía un don especial para percibir las conexiones entre los seres vivos y entendía que despertar a los humanos podría significar tanto un riesgo como una oportunidad única para todos. Por último, estaba Sira, una joven astrobióloga Raxona con un talento excepcional para descifrar patrones en la naturaleza. Su pasión por entender cómo funcionaban los ecosistemas intergalácticos le había llevado a cumplir con investigaciones sobre especies olvidadas en los archivos de su civilización. Sira se sentía fascinada por el potencial oculto tras las historias humanas, soñaba con descubrir qué conocimientos antiguos podrían haberse perdido en el tiempo debido al miedo infundido por sus ancestros. Juntos, estos 4 amigos se reunieron bajo las copas gigantescas de los árboles azules en Nivara para discutir sus planes futuros, mientras las estrellas titilaban sobre ellos como testigos silenciosos. Sus corazones latían al unísono ante la posibilidad de romper el pacto ancestral. La emoción electrizadora llenó el aire mientras compartían ideas sobre cómo podían llevar a cabo su misión sin atraer la atención no deseada. Imaginemos lo que podríamos aprender, dijo Lyra con fervor mientras gesticulaba con entusiasmo. Si despertamos a un humano y les mostramos quiénes somos realmente, tal vez puedan ayudarnos a entender mejor nuestro lugar en este vasto cosmos. Pero ¿y si todo sale mal?, cuestionó Gorak con seriedad, cruzando sus brazos musculosos sobre su pecho. Debemos estar listos para cualquier eventualidad. Sira intervino con una sonrisa tranquila. Podemos prepararnos adecuadamente, hay formas seguras de hacerlo sin poner en riesgo nuestras vidas ni nuestras civilizaciones. Su mirada era firme mientras miraba a cada uno de sus amigos, sabía que estaban al borde de algo monumental. Tilis añadió, la energía del universo tiende hacia el equilibrio. Si nos acercamos con respeto y humildad hacia los humanos, podemos encontrar respuestas que han estado ocultas por demasiado tiempo. A medida que discutían estrategias y compartían sueños e inquietudes alrededor del fuego brillante que chisporroteaba suavemente entre ellos, sentían como una nueva era comenzaba a gestarse en sus corazones. El miedo hacia lo desconocido comenzaba a desvanecerse ante la promesa de descubrimiento y conexión genuina. Así fue como este grupo diverso, representantes vivos de sus respectivas razas, se preparó para embarcarse en una aventura audaz que podría cambiar no solo sus vidas, sino también el destino del universo conocido, una travesía hacia lo desconocido donde cada estrella brillaría como un faro guiando su camino hacia lo posible, despertar a los humanos y abrir las puertas hacia nuevas realidades jamás imaginadas. La noche avanzaba en Nivara, y bajo la luz parpadeante de las estrellas, la atmósfera se llenaba de un aire de anticipación mezclado con nerviosismo. Lyra, Gorak, Tilis y Sira estaban sentados alrededor de una fogata que iluminaba sus rostros mientras discutían el arriesgado plan de despertar a los humanos. Sin embargo, en medio del entusiasmo por la aventura que se avecinaba, una sombra de incertidumbre empezó a cernirse sobre ellos. ¿Realmente estamos dispuestos a asumir los riesgos? Despertar a los humanos puede ser más peligroso de lo que pensamos, dijo Gorak, rompiendo el silencioso resplandor del fuego. Su expresión era grave y reflexiva. La preocupación por el bienestar de su grupo lo mantenía alerta. No quiero ser responsable de desatar un caos que arrase con nuestras civilizaciones. Entiendo tus temores, Gorak, intervino Sira con suavidad, pero no podemos dejar que el miedo controle nuestras decisiones. Es como si estuviéramos condenando a una especie sin siquiera explorar su verdadero potencial. La joven astrobióloga miró a sus amigos, buscando detalles en sus rostros que confirmaran su apoyo ante la rebelión del conocimiento. La conversación floreció con visiones contrapuestas. Lyra, llena de energía y entusiasmo, argumentaba con fervor, los humanos tienen una capacidad creativa increíble, quizás pudieron haber evolucionado hacia algo diferente. Si despertamos a uno de ellos y les mostramos quiénes somos realmente, podríamos descubrir nuevos conocimientos que beneficien a todos. Gorak
frunció el ceño ante las palabras de Lyra. Esto no es solo un juego de curiosidad, estamos hablando de abrir la puerta a seres que en el pasado trajeron destrucción, por cada idea creativa que puedan tener. Hay riesgos ineludibles, no deberíamos arriesgar nuestro mundo basado en mitos. Tilis, quien hasta entonces había escuchado en silencio, finalmente intervino, ambos tienen razón. El equilibrio del universo depende ahora de nuestras elecciones, los humanos pueden ser destructivos, pero también pueden cambiar el curso del cosmos hacia el bien. Sus palabras eran tranquilizadoras y poseían un matiz amable. La historia nos ha enseñado sobre su lado oscuro, pero no hemos guardado duda alguna sobre su capacidad para la creación e innovación. Pero también tenemos que pensar en nosotros, respondió Gorak con franqueza, si todo sale mal, somos quienes pagaremos las consecuencias. Podríamos perder todo lo que hemos construido. La avaricia de los humanos los llevó a una guerra aniquiladora. ¿Realmente queremos involucrarnos con seres capaces de tal destrucción? Sira inclinó la cabeza en señal de consideración y agregó, cada especie tiene el potencial para hacer tanto el bien como el mal, todos tenemos sombras en nuestra historia, ¿acaso deberíamos lidiar con el pasado eternamente? Tal vez este sea nuestro momento para cambiar esa narrativa. Había pasión en su voz, sabía que los riesgos existían, pero también había espacios donde las oportunidades podían florecer. El debate fue encendido e intenso, una lucha entre la esperanza y el miedo que pasaba de él. Silencio al clamor cada pocos minutos, las llamas danzaban alrededor de ellos al ritmo de sus emociones contrastantes. ¿Estaban realmente listos para desafiar milenios de prudencia? Aquella pregunta pesaba sobre sus corazones. De repente, Lyra rompió con sus ideas. Si intentamos despertar solo a uno y lo hacemos con respeto y cuidado, podríamos manejar la situación para minimizar cualquier peligro. Podríamos estudiar esa especie antes incluso de presentarnos completamente, hacerlo gradualmente nos permitirá ver que están dispuestos a compartir. Gorak se tomó un momento para pensar mientras miraba las llamas reflejadas en su rostro endurecido. Puede ser. Pero necesitamos un plan sólido y medidas defensivas por si algo sale mal. Una chispa comenzó a encenderse en su mente, con una respiración honda y confiada. Tilis emitió una suavidad casi etérea. Quizás esta es nuestra oportunidad para romper ciclos repetitivos, crear vínculos nuevos entre mundos y expandir nuestro entendimiento del universo. No debemos permitir que nuestra historia defina nuestro futuro. Mientras seguían discutiendo las posibilidades estratégicas y trazando planes específicos, cada uno sintió cómo sus corazones lentamente se alineaban con un único propósito, encontrar un camino hacia lo desconocido sin repetirse hacia atrás en la historia tragada por temores ancestrales. A medida que avanzaban en esta sólida determinación colectiva con voces elevándose hacia un mismo horizonte compartido, sabían que estaban al borde de lo monumental. La decisión no solo significaría abrir un nuevo capítulo en sus vidas sino también otorgarles la oportunidad de cambiar la narrativa entera del universo conocido. Con miedo y esperanza entrelazados al mismo tiempo, buscaban resonar entre todos aquellos ecos aún no escuchados desde tiempos lejanos. La puerta estaba lista para abrirse hacia nuevas realidades por descubrir. La decisión de despertar a los humanos se convirtió en un tema central en la vida de Lyra, Gorak, Tilis y Sira. Después de múltiples discusiones y el creciente deseo de explorar lo desconocido, comenzaron a trazar un plan meticuloso. Sin embargo, la emoción y la impulsividad pueden resultar peligrosas, y así fue como se desató el caos. Una noche, mientras los cuatro amigos se encontraban en su base secreta en Ivara, Sira estaba revisando antiguos artefactos recolectados de sus exploraciones. Entre ellos, encontró un dispositivo que había pertenecido a una civilización extinguida que había estudiado a los humanos desde lejos. Con su curiosidad natural, comenzó a investigar cómo funcionaba. «Miren esto», exclamó emocionada mientras sostenía el dispositivo. En sus manos, podría ser la clave para comunicarnos con ellos sin causarles miedo. Lyra se acercó rápidamente, intrigada. ¿De verdad crees que podrías hacer que funcione? Eso sería increíble. Podríamos usarlo para despertar a un humano y presentarnos antes de que se asusten. Sin pensarlo dos veces, se sintió impulsada por la idea de finalmente dar el paso hacia lo desconocido. Gorak, más cauteloso por naturaleza, observaba con preocupación. ¿Estás segura de que sabemos cómo manejar eso? No queremos causar problemas innecesarios, pero la energía de Lyra y Sira era contagiosa. Tilis también las apoyaba, convencido por el potencial del descubrimiento. Sin embargo, mientras Sira manipulaba el dispositivo,
Algo inesperado ocurrió, al pulsar un botón que parecía inofensivo. Una chispa brillante emergería del artefacto y una luz intensa iluminó la habitación, un zumbido resonante llenó el aire y antes de que pudieran reaccionar adecuadamente, una onda de energía se expandió por todo el lugar. No, detén eso, gritó Gorak al ver cómo la luz comenzaba a girar y formarse en un vórtice, pero ya era demasiado tarde. El dispositivo había hecho su trabajo sin previo aviso, la habitación se llenó de una vibrante energía que parecía palpitar con vida propia. En ese instante, el vórtice brilló intensamente y luego desapareció tan repentinamente como había aparecido. En su lugar, un humano apareció en medio de ellos, un hombre con expresión confundida y asombrada, vestido con ropas desgastadas pero que aún reflejaban una esencia vivaz. El impacto inmediato fue abrumador, el hombre miró alrededor con ojos abiertos como platos, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. A pesar del miedo palpable entre los cuatro amigos, sus corazones latían desbocados, no podían apartar la vista del ser humano que tenían delante. ¿Dónde estoy?, preguntó el hombre con voz temblorosa. La confusión en su rostro era evidente, no sabía si estaba soñando o atrapado en una pesadilla. Lyra fue la primera en tomar la palabra. Bienvenido, hemos despertado. ¿Puedes entendernos? Su voz temblaba entre la emoción y la ansiedad. El humano retrocedió unos pasos. Su instinto le decía que debía huir ante lo desconocido. Sin embargo, algo en la mirada ansiosa de Lyra lo detuvo momentáneamente. Gorak se interpuso entre ellos. Espera, no te asustes, no somos enemigos. Sus palabras eran firmes pero conciliadoras. No quería provocar una reacción negativa del humano temeroso. En ese momento crítico, las tensiones comenzaron a elevarse no solo dentro del grupo sino también más allá de su pequeño refugio. En otros rincones del universo galáctico, los ecos del despertar del humano comenzaron a resonar. Las civilizaciones intergalácticas sintieron una perturbación inusual en sus sistemas. Alarmas sonaron en naves espaciales y los líderes comenzaron a debatir sobre el significado de este evento inesperado. La regla que había mantenido a los humanos dormidos durante milenios estaba siendo violada ante sus ojos. El miedo y las antiguas advertencias comenzaron a florecer nuevamente. Entre las razas intergalácticas, algunas especies consideraban enviar fuerzas para recuperar el control sobre esta situación impredecible. Mientras tanto, Lyra miraba al humano fijamente. El asombro era palpable mientras intentaban comunicarse sin perder tiempo valioso ni permitir que sus miedos gobernaran sus acciones. Sabían que todo lo aprendido hasta ahora podía cambiar drásticamente con este simple acto impulsivo. Debemos actuar rápido, dijo Tilis al observar cómo crecía la tensión tanto dentro como fuera de su grupo. Nuestros corazones están conectados ahora más que nunca. Debemos encontrar un camino hacia la comprensión mutua antes de que sea demasiado tarde. En medio del caos recién desatado, los destinos de estos cuatro amigos intergalácticos y del humano despertado estaban entrelazados por hilos invisibles. Una nueva realidad comenzaba a desplegarse ante ellos mientras sus elecciones definían no solo sus vidas individuales sino también el futuro del universo entero. La puerta hacia nuevas posibilidades se abría lentamente ante ellos. Sin embargo, no podían ignorar las sombras ominosas que acechaban desde más allá de las estrellas. La aparición del humano no tardó en provocar un caos considerable en las diversas comunidades intergalácticas. En cuanto se extendió la noticia de que el pacto que había mantenido a los humanos dormidos por milenios había sido violado, las alarmas comenzaron a sonar en todo el universo. Líderes y representantes de distintas razas se reunieron en sus respectivas naves y planetas, discutiendo el alcance de esta inesperada situación. Las reacciones variaban enormemente. Para algunos, la ruptura de la regla era un asunto de vida o muerte. En la sala del Consejo de los Killrins, representantes con piel iridiscente debatían acaloradamente sobre si debían enviar un escuadrón para eliminar al humano antes de que pudiera convertirse en una amenaza. No podemos permitir que una especie que ha causado tanto dolor retorne a nuestro mundo, afirmaba uno de los ancianos, con una voz profunda llena de temor. Si su naturaleza destructiva ha perdurado a través del tiempo, lo mejor sería acabar con esto ahora. Y si hemos estado equivocados, contraargumentó una joven Killrin, su mirada centrada y decidida, si no intentamos entenderlos primero, podemos perder la oportunidad de aprender algo invaluable. Este podría ser el momento para redimirnos. Su voz resonaba con la fuerza de aquellos listos para desafiar las antiguas creencias. Mientras tanto, en el planeta Raxentram, los líderes guerreros tomaban decisiones enérgicas sobre cómo podrían manejar la crisis. Gorak
quien había estado al tanto del incidente desde que despertaron al humano, observaba la situación desde su asiento, dividido entre su papel como protector y su deseo de comprender lo nuevo. No podemos ser impulsivos, dijo con firmeza a sus compañeros Raxons reunidos en una sala oscura iluminada solo por una luz tenue. La historia nos ha enseñado que actuar sin pensar puede llevar a guerras devastadoras. Deberíamos enviar embajadores para investigar si realmente hay algo más allá del miedo. Las tensiones crecieron cuando se planteó la posibilidad de negociar con los humanos, mientras otros abogaban por un enfoque más agresivo. Un Raxon mayor se levantó y acusó a Gorak. ¿Desde cuándo defendemos a aquellos que podrían destruirnos? El pasado nos dice que estas criaturas son impredecibles, no podemos arriesgarnos. La atmósfera era tensa. Algunos comenzaron a gritar mientras otros intentaban mantenerse serenos ante la inminente decisión. Mientras tanto, Tilis y Sira conversaban sobre el impacto del despertar del humano en menor escala, sabiendo que cada comunidad tendría su propia narrativa respecto al evento. Para ellos, estaba claro que no todos los seres verían esta nueva realidad como un obstáculo. Algunos podrían optar por aprender y crecer. Las vibraciones energéticas ya están cambiando, comentó Tilis mientras observaba patrones luminosos en su entorno natural. Debemos ser astutos, este puede ser el primer paso hacia un entendimiento mutuo entre nuestros mundos. La conexión espiritual que compartía con Sira le daba confianza a pesar del caos externo. Sin embargo, el viento soplaba hacia direcciones inciertas. Poco después del despertar del humano, algunos sensores en naves intergalácticas detectaron movimientos inesperados cerca de Nivara. Naves huyeron rápidamente hacia el lugar donde se había producido el despertar. Expediciones temerosas se aventuraban sin esperar órdenes o consenso. En medio de este clamor creciente, Lyra permanecía conectada al humano mientras se luchaba por comprender la realidad frente a él. La tensión aumentaba entre las comunidades alienígenas y ellos eran solo un pequeño grupo resistiendo la ola creciente contra su decisión. La urgencia de actuar estaba sobre ellos como una sombra aplastante. Debemos encontrarlo antes que otros lo hagan, dijo Lyra resolutivamente mientras miraba a Gorak y Sira. No solo nuestro destino está ligado al suyo, también depende del futuro mismo del universo. A pesar del miedo presente en sus corazones, cada uno sentía un impulso arrollador hacia lo inevitable. Tenían que proteger al humano y aprender lo máximo posible sobre él antes de que otros consideraran eliminarlo. Frente a esta nueva realidad caótica y cargada de incertidumbre, las decisiones tomadas por estos amigos intergalácticos comenzarían a definir no solo sus vidas individuales sino también impactarían intensamente la trayectoria futura de todas las civilizaciones involucradas. Los ecos de un cambio radical resonarían mucho más allá de Nivara. Ahora estaban inmersos en una danza delicada entre conocimientos antiguos y oportunidades renovadas. La luz de las estrellas, brillante y desconocida, envolvía al humano recién despertado mientras su mente trataba de procesar lo que había ocurrido. Sentado en un entorno que era a la vez fascinante y aterrador, miraba con incredulidad a los seres extraños que lo rodeaban. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de confusión y miedo lo invadía. «¿Dónde estoy?», murmuró en voz baja, incapaz de comprender lo extraordinario que significaba su repentina llegada a este mundo alienígena. Lyra fue la primera en acercarse a él, su expresión llena de cálida simpatía. «Estamos aquí para ayudarte», ha sido despertado, a pesar de su voz calmada. El humano podía percibir la ansiedad en su mirada. En un intento por establecer comunicación con este extraño ser, las palabras le salían entrecortadas y vacilantes. Con cada segundo que pasaba, el hombre contemplaba el entorno. Plantas luminosas brotaban del suelo y criaturas multicolores se movían en su visión periférica. Todo era increíblemente diferente a la tierra que conocía, y por un momento sintió que era parte de un sueño del que no podría despertar. No obstante, pronto comenzó a observar la cara ansiosa de Lyra y sus amigos, lo que le hizo entender que esta no era una fantasía. «¿Qué han hecho ustedes? ¿Por qué me han traído aquí?», preguntó con un tono cargado de incredulidad y un poco de hostilidad que emergía desde su confusión. Era natural en cualquier ser buscar respuestas inmediatas ante lo desconocido. Tilis, después de haber estado observando en silencio, decidió intervenir. «No te hemos traído aquí con malas intenciones, venimos de diferentes mundos y hemos deseado aprender más sobre tu especie. Tú eres una oportunidad única». Su voz poseía una serenidad fluida y mística que parecía aquietar un poco los temores del humano.
A medida que sus ojos se acostumbraban a la brillantez del ambiente y sus oídos podían distinguir las melodías naturales que emanaban del lugar, el hombre comenzó a calmarse lentamente, la curiosidad empezaba a eclipsar su miedo primordial, había algo cautivador en su entorno nuevo, sin embargo, todavía luchaba por recuperar la memoria reciente de lo que había ocurrido antes de perder la conciencia, almohadilla, 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 conflictos internos. Las horas transcurrieron mientras los cuatro amigos intentaban explicarle al humano sus razones para despertarlo y cuáles eran sus esperanzas para el futuro. Sin embargo, aunque el humano escuchaba atentamente, comenzaba a comprender que podía haber fuerzas superiores en movimiento. Aquellos otros seres intergalácticos estaban divididos entre proseguir un camino más civilizado hacia él o considerar eliminarlo antes de que pudiera convertirse en una amenaza, con cada conversación entre ellos sobre cómo proceder, el humano notó la tensa dinámica existente entre sus nuevos conocidos, había temor y esperanza entrelazados, un tira y afloja constante sobre cómo manejar esta situación única pero peligrosa. Conoció también algunos detalles sobre la historia galáctica, su mente luchó por asimilar todo lo que implicaba la existencia de seres tan complejos y diversos, fue entonces cuando decidió actuar. Sé que esto es extraño para todos nosotros, comenzó con un tono más firme al percibir las dudas. Danzando por los rostros de sus anfitriones, quizás no sea un dios ni un salvador, pero tengo conocimiento sobre mi especie, puede ser útil para ustedes entenderme mejor, sugirió mientras una chispa de confianza comenzaba a brotar en él, almohadilla, 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 la aventura comienza. Esa simple frase encendió una idea en Lyra, su deseo de aprender había tomado forma concreta, el humano podría ser un puente entre culturas divergentes, así como también conectar verdades antiguas y nuevas posibilidades. Con esa noción fresca en sus corazones, comenzaron a organizar su próximo paso, realizar una serie de experimentos y compartir historias sobre sus respectivas realidades. Los días siguientes se convirtieron en una aventura continua. Exploraciones del planeta Nibbara llevaron al humano a interactuar con diversas formas de vida mientras Lyra y Tilis le enseñaban sobre sus culturas e historia intergaláctica. Desde los complejos vegetales que liberaban esencias curativas hasta las criaturas cósmicas que daban vida a mitos inspiradores, cada experiencia era reveladora, a medida que compartían sus historias personales, lo bueno y lo malo, el humano empezó a sanar heridas profundas dentro de sí mismo, dándose cuenta poco a poco del potencial creativo y colaborativo innato en cada ser vivo. Esta conexión iba más allá del miedo inicial, se transformaba en una danza compartida donde cada uno aportaba algo único a este nuevo encuentro. Mientras tanto, fuera de Nibbara, las tensiones crecían entre las comunidades alienígenas acerca del destino del humano, decidir si ver el despertar como una amenaza o como una oportunidad comenzó a definir la narrativa galáctica. Pero dentro del refugio donde se encontraban Lyra, Gorak, Tilis, Sira y el humano recientemente despertado, una nueva promoción florecía, la esencia misma del descubrimiento estaba naciendo y llevando consigo expectativas individuales renovadas hacia el universo por descubrir. Así comenzaba un nuevo capítulo no solo para el humano respecto a su lugar en este cosmos extraño sino también para todos aquellos dispuestos a abrir su mente hacia otros mundos posibles más allá del miedo. A medida que el humano se adaptaba a su nuevo entorno en Nibbara, comenzaron a surgir conexiones inesperadas entre él y sus nuevos amigos. La curiosidad mutua se convirtió en una poderosa fuerza que unió a estos seres de diferentes mundos, cada uno aportando su perspectiva única. Lyra, Gorak, Tilis y Sira se dieron cuenta de que el humano no solo era un sujeto de estudio, sino un compañero valioso con mucho que ofrecer. El humano, que pronto reveló llamarse Alex, comenzó a compartir historias sobre su propia cultura y sus experiencias en la Tierra, aunque sus relatos eran muy diferentes de las realidades alienígenas que lo rodeaban. Había temas comunes, la lucha por la supervivencia, la búsqueda de conocimiento y el deseo de conectar con otros. A medida que Alex relataba historias sobre la humanidad, sus logros y fracasos, los amigos alienígenas escuchaban con atención y fascinación. Tilis fue el primero en reconocer la importancia de esta conexión. Alex representa no solo un individuo, es una ventana hacia tu mundo, dijo mientras sus ojos brillaban con emoción al pensar en las posibilidades. Podemos aprender tanto de las experiencias humanas como ellos pueden aprender de nosotros. Esta es una oportunidad para romper antiguas barreras. Lyra asintió.
sintiendo cómo crecía su entusiasmo por explorar la posibilidad de coexistencia pacífica, si podemos establecer una relación basada en el respeto y la comprensión, tal vez podamos demostrar tanto a nuestras civilizaciones como a otras que no todos los humanos son peligrosos. Su voz resonaba con determinación mientras miraba a sus amigos. Sin embargo, había quienes no estaban dispuestos a aceptar esta nueva realidad. En las sombras, algunos líderes intergalácticos seguían discutiendo sobre cómo manejar al humano despertado. Los temores persistentes sobre su naturaleza impredecible alimentaban aún más divisiones entre las razas extraterrestres. Algunos defendían firmemente la idea de eliminar cualquier amenaza potencial antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Alex comenzó a formar vínculos más profundos con cada uno de los amigos intergalácticos. Con Sira compartió pasajes sobre sus propios estudios sobre la vida en la Tierra. Ella le mostró especies nativas en Ibara que recordaban algunas plantas terrestres y cómo podrían tener aplicaciones medicinales similares. Juntos exploraron los ecosistemas del planeta, creando puentes entre dos mundos muy distintos. Gorak, inicialmente receloso del humano, comenzó a ver en él una rica fuente de conocimiento cultural y emocional. En varias conversaciones profundas junto al fuego nocturno, Alex compartió sus propias luchas y victorias. Se convirtió en un espacio donde Gorak pudo abrirse acerca de su propia historia como Raxon y los pesares del conflicto heredado entre especies. En esos momentos vulnerables, se formó una amistad inesperada entre guerrero y humano. Sin embargo, no todo era armonioso, las tensiones crecían fuera del refugio donde se encontraba el grupo. Otros representantes intergalácticos comenzaron a oír rumores sobre el acto audaz de despertar al humano y organizaron encuentros clandestinos para discutir su futuro. Algunos plantearon propuestas drásticas: enviar un pequeño escuadrón para eliminar al humano antes de que pudiera hacerse más fuerte o establecer contacto directo con Ibara para exigir su regreso inmediato. Días después del despertar de Alex, mientras mejoraba su adaptación al entorno alienígena, Lyra decidió actuar ante el creciente clima hostil fuera del refugio. Debemos hacer un llamado a aquellos que creen en nuestra causa, sugirió con pasión desbordante. Si somos capaces de unir fuerzas entre especies que desean coexistir pacíficamente con los humanos, nuestra voz será mucho más fuerte. Así fue como decidieron organizar un cónclave intergaláctico en Ibara bajo la premisa de construir alianzas sólidas entre aquellos dispuestos a considerar la coexistencia pacífica. Prepararon actividades donde cada raza presentaría lo mejor de sí misma, una exhibición cultural donde compartirían habilidades únicas y conocimientos valiosos, invitando así a diversas razas interesadas a sumarse al evento. Con cada nuevo día se sentía creciente emoción por el futuro. Alex estaba decidido a ser parte activa del cambio necesario para sanar viejas heridas entre especies, mientras se preparaban para el cónclave intergaláctico lleno de esperanza e incertidumbre al mismo tiempo. Sabían que cada paso tomado hacia adelante podría abrir puertas inimaginables hacia nuevas realidades donde realmente pudieran coexistir. Las estrellas brillaban intensamente aquella noche, representaban infinitas posibilidades esperando ser exploradas mientras Lyra, Gorak, Tilis, Sira y Alex comenzaban su travesía hacia lo desconocido, un camino donde las diferencias se celebrarían como fortalezas más allá del miedo antiguo y donde florecería una nueva era guiada por la luz del entendimiento mutuo entre mundos diversos. Con el cónclave intergaláctico programado y la esperanza de un futuro compartido, el grupo en Ibara se preparaba para el evento que podría determinar su destino. Sin embargo, fuera de su refugio, las tensiones aumentaban cada vez más. Las comunidades intergalácticas comenzaron a tomar acciones drásticas ante lo que consideraban una amenaza inminente representada por el humano despertar. En un planeta cercano, los líderes de las naves de combate Raxon discutían estrategias. La sala estaba llena de guerreros con armaduras brillantes y rostros marcados por la desconfianza. No podemos permitir que este humano crezca en poder, dijo un comandante con voz autoritaria. A nadie le conviene una segunda guerra como la que nos trajo él. Pasado, los humanos han causado suficiente dolor en nuestra historia, y no debemos ser ingenuos al pensar que este es un nuevo comienzo. Mientras tanto, en otra parte del cosmos, los Eldrins también seguían de cerca los acontecimientos. Un consejo compuesto por ancianos sabios debatía sobre las acciones a seguir. Hemos vivido siglos sin la amenaza humana, murmullaron algunos. Su capacidad de destrucción podría transformarse rápidamente en caos nuevamente. Debemos preparar nuestras defensas. La
Disgregación emocional entre las especies era evidente, mientras algunos temían a Alex y lo veían como un enemigo potencial, otros sopesaban la posibilidad de coexistir y aprender unos de otros. En medio de estas discusiones fervorosas y divisorias, nacieron planes para una acción preemptiva. El miedo se cernía sobre todas las razas, creando una atmósfera grave que amenazaba con destruir cualquier esperanza que se había forjado durante estos días. En Ibarra, Lyra y sus amigos estaban conscientes del peligro que acechaba. Mientras se organizaban para el cónclave, sentían la presión creciente como un eco retumbante a sus puertas. Debemos encontrar aliados dispuestos a escuchar nuestras intenciones auténticas, sugirió Sira con determinación. Si logramos reunir a aquellos que también ven el valor en la cooperación en lugar del temor, podríamos evitar cualquier desastre. Alex estaba decidido a desempeñar un papel activo en esta causa. Su corazón latía fuertemente con la necesidad de demostrar que los humanos podían contribuir positivamente al universo. Compartió con sus amigos historias sobre su propia historia, cómo los humanos habían superado obstáculos enormes al trabajar juntos en tiempos difíciles. Es esencial mostrarles quiénes somos, dijo Alex, articulando su deseo de ser visto no como un monstruo del pasado, sino como un símbolo del aprendizaje y crecimiento posible. Cada uno tenía experiencias similares, reflejando cómo habían tenido conflictos internos en sus culturas antes de llegar a navegar hacia la comprensión mutua. Sin embargo, cuando el día del cónclave finalmente llegó, la tensión era palpable en el aire alrededor del espacio central donde deberían reunirse todas las razas alienígenas invitadas para celebrar esta nueva forma de coexistencia pacífica. Con plantillas luminosas adornando el escenario preparado por todos, sus corazones palpitaban al anticipar tanto buenos encuentros como posibles conflictos. De pronto se hizo notar una presencia ominosa. Naves Raxxon llegaron muy pronto al espacio cercano al cónclave y comenzaron a comunicar su mensaje claro. Quienes no deseaban ver a Alex prosperar estarían preparados para actuar si lo consideraban necesario. Una vez comenzada la jornada del cónclave, los diversos representantes comenzaron a tomar la palabra. Muchos compartieron esfuerzos pasados hacia la paz y celebraron logros mutuos mientras miraban hacia un futuro prometedor donde pudieran superar diferencias sencillamente al fomentar el entendimiento. Sin embargo, las voces incómodas entre ellos y aquella llegada inesperada daban paso a vibraciones nerviosas mientras se sentían observados continuamente desde los espacios cercanos. Rumores sobre invasiones o hostilidades potenciales eran inevitables entre aquellos allí presentes. La situación estalló cuando uno de los Raxxons dentro del evento se levantó abruptamente frente al público reunido. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Tu especie ha causado estragos, gritó con furia contenida, provocando murmullos inquietantes entre asistentes ansiosos. El ecosistema de discusiones pronto se convertiría en una oposición ruidosa cuyas palabras amenazaban con transformar aquel intento pacífico en caos instantáneo. Ante esta crisis inminente donde podrían finalizar amistades frágiles antes incluso de haber comenzado formalmente una nueva era dentro del universo intergaláctico, Lyra sintió su determinación renacer. Escuchen todos. Este humano no es solo un puente hacia nuestros mundos difusos, dentro hay valiosas lecciones que aprender, gritó Lyra con fuerza genuina. Con cada palabra pronunciada destilando valentía ante asambleas tensas frente a ella lucharía porque conocía lo que significaba tener amigos compenetrados incluso ante adversidades mayores. Así fue como no solo sería su fuerza quien dominaría esa audiencia sino también aspiraciones reales anheladas para abrir nuevas puertas hacia comprensiones ancestrales olvidadas durante tanto tiempo. Iba más allá del temor ancestral dictado por antiguas guerras relacionadas entre razas, sería algo nuevo donde brillasen luces versátiles guiando todo lo que venía detrás. Lo desconocido desenfrenadamente cercano e impredecible deseoso por ser explorado nuevamente con respeto mutuamente cultivado. Marcando sus caminos futuros compartidos enfrentados contra antiguos enemigos externos esperados tan profundamente por siglos arrastrando tras y sombras interminables hacia el horizonte por desentrañar juntos mientras su mundo permanecía firme incluso desde dentro, abriendo así posibilidades infinitas esperando ser exploradas. El ambiente en el cónclave intergaláctico en Ibarra estaba cargado de tensión. A medida que los diversos representantes de razas alienígenas tomaban la palabra, quedó claro que las antiguas rencillas y el miedo a lo desconocido estaban a punto de desatarse. Alex, consciente de la creciente hostilidad a su alrededor, se dio cuenta de que su vida y la de sus amigos estaban en juego.
La primera voz en alzarse fue la del Raxon, que había interrumpido con furia. ¿Por qué deberíamos confiar en un humano? Su declaración resonó como un struck thunder entre los presentes. La historia nos ha enseñado que su especie es capaz de destrucción masiva, ya hemos sido testigos de lo que puede suceder cuando se les da poder. Las miradas nerviosas se multiplicaron y el murmullo se intensificó, convirtiéndose en una tormenta de dudas y temores manifestados. Lyra, conectando profundamente con este vínculo emocional, decidió intervenir. Con su voz firme pero compasiva, pidió la atención del grupo. Escuchen, no. Estamos aquí para revivir viejos resentimientos, estamos aquí para forjar un nuevo futuro. Sus palabras parecían calar hondo, pero no todos eran receptivos. ¿Y si esto es solo otra trampa? ¿Otra oportunidad para que los humanos vuelvan a sembrar el caos? Cuestionó un representante Eldrin desde la parte posterior, provocando un alboroto entre los asambleístas. Las palabras del Eldrin trajeron eco al miedo generalizado. Ráfagas de voces comenzaron a elevarse, y pronto quedó claro que el cónclave amenazaba con convertirse en un campo de batalla verbal. Mientras tanto, Gorak, quien inicialmente se mostraba receloso del humano, sintió una oleada de determinación. Sabía que debía defender lo que parecía ser una oportunidad real para un camino alternativo. Con firmeza, se puso de pie y habló: todos tenemos nuestras historias y nuestros miedos, pero Alex aquí no es un monstruo. Es un ser vivo que ha conocido el dolor y la lucha. ¿Acaso no podemos conectar en eso? Su mirada recorría a cada uno de los presentes mientras las palabras cobraban vida ante ellos. El clímax del enfrentamiento llegó cuando otro Raxon se levantó rápidamente para contradecir: basta. No podemos permitirnos ser engañados por el potencial ilusorio de coexistencia, necesitamos acciones concretas ahora. Con esta afirmación, las voces comenzaron a superponerse. Algunos querían marcharse y buscar soluciones drásticas contra Alex antes de que se volviera demasiado fuerte. El terror y la incertidumbre comenzaban a infiltrarse en la atmósfera del cónclave. Pensamientos extremos dominaban las mentes de muchos mientras se debatía frenéticamente sobre cómo proceder. En medio del tumulto emocional, Alex sintió cómo su corazón palpitaba desbocado. Era evidente que la situación amenazaba su vida y también los sueños de aquellos valientes que habían luchado por crear una alianza intergaláctica. Fue entonces cuando las sorpresas comenzaron a aparecer en momentos insospechados. Algunos representantes intergalácticos ya empezaban a alzar sus voces hacia una dirección diferente. No permitiré que el miedo guíe nuestras decisiones, dijo una joven Kilrin atreviéndose a levantar su voz por encima del barullo. Si no enfrentamos nuestros temores juntos, nunca podremos prosperar. Inspirada por ella, otra raza se sumó al debate haciendo eco a su pensamiento. Podemos encontrar puntos en común si dejamos nuestros egos detrás. Esta debe ser nuestra oportunidad para construir algo más grande juntos. Al escuchar estas palabras resonantes desde diferentes direcciones entremezcladas a la mezcla tensa de voces, una nueva energía empezó a sostener su presencia en aquel espacio sagrado donde tantos seres se habían reunido. Poco a poco, las hostilidades comenzaron a inclinarse hacia otro ángulo. Algunas razas defendían la expansión de los sentimientos positivos mientras otros aún querían combatirles abiertamente, llenos del pasado colectivo profundamente anclado en sus corazones. Sin embargo, las revelaciones emocionales siguieron fluyendo, generando conexiones inesperadas entre aliados y aquellos renuentes por tradicionales cautelas. El estallido definitivo comenzó cuando Lyra volvió a centrarse. Por favor, necesitamos dejar atrás las sombras del pasado y dar pasos hacia la luz del futuro. Su súplica resonó al nivel fundamental donde cada uno pudo identificarse. Miedo frente a esperanza. Ordenó desde dentro para moverse cada instante preciso hacia lo inesperado con valentía renovada. Mientras todo esto sucedía, un silencio pesado envolvió el lugar cuando Alex levantó la mano. Permítanme compartir algo personal. En ese momento crítico donde todo parecía estar caldeándose dispuestos hacia el caos inminente involucrado entre ellos, todos voltearon sus ojos expectantes hacia el humano con gestos compasivos curiosos por escuchar lo que pudiera ofrecerles. Ustedes pueden ver mi llegada como peligrosa debido al miedo acumulador, comenzó Alex con voz clara. Aunque temblorosa, pero yo he conocido el sufrimiento y la desesperanza, también he visto destellos de luz cuando nuestra humanidad ha elegido unirnos como uno solo. No estoy aquí como un invasor o reivindicador. Estoy aquí en busca de comprensión porque compartimos tanto. Sus palabras vibraron en cada rincón mientras fragmentos olvidados comenzaban lentamente a volver. La posibilidad de un entendimiento genuino era palpable ahora.
En el fondo aún acechaban viejas heridas, pero existía esa chispa renovada motivando conexiones significativas entre razas que podían momentáneamente liberar sus corazones para sobrevivir ante cualquier adversidad juntas, que podría surgir de una elección realizada colectivamente. Eso estaba por verse mientras la historia continuaba desatándose junto a decisiones críticas en un espacio donde emociones crudas emergían y volaban, un punto culminante donde todos lucharían individualmente frente ante todos juntos como unidades escatimadas esperando florecer entre confusiones temporales deseosos por dirimirlo todo. El clímax del cónclave intergaláctico dejó a muchos con el corazón latiendo desbocado y una extraña mezcla de esperanza y temor presente en el aire. Tras las conmovedoras palabras de Alex, un palpable cambio comenzó a surgir entre las razas presentes, alterando la negativa superficial que asombraba los ecos de la sala. Una chispa de curiosidad y entendimiento empezó a calar en cada participante. Lyra, sintiendo que su voz había resonado en todos, planteó la necesidad de reflexionar sobre las lecciones aprendidas durante esta confusa reunión. Hemos hablado sobre el miedo que nuestros pasados traen consigo, dijo mientras miraba a sus amigos y colegas, su voz suave pero decidida, pero queda también la posibilidad de construir un futuro diferente. Hoy hemos visto cómo ese miedo nos ha llevado a enfrentamientos, cuando en realidad deberíamos estar buscando la cooperación. Las palabras de Lyra dejaron una impresión en las mentes de muchas personas, incluso algunos Raxons comenzaron a mirar a Alex con nuevos ojos. Un guerrero mayor se levantó para compartir su perspectiva. Es cierto que hemos vivido con miedo desde hace siglos, y aunque nuestras experiencias han sido dolorosas, nunca ninguna nueva era comienza sin dar un paso hacia adelante. Su afirmación resonó con fuerza mientras miraba al resto, esperando encontrar apoyo en su declaración. Un representante Eldrin hizo una pausa antes de hablar. La historia no debe dictar nuestro futuro, dijo con suavidad, recordando las lecciones del pasado sin temor al cambio que se acercaba mediante discusiones sinceras. Si este humano realmente puede ser un puente hacia el entendimiento mutuo, debemos darle esa oportunidad. No debemos permitir que nuestro temor guíe nuestras decisiones. Mientras la atmósfera comenzaba a cambiar, la tensión visible entre los representantes se transformó lentamente en el deseo compartido de explorar alternativas pacíficas. Alex observó con fascinación cómo las paredes invisibles del miedo comenzaban a desmoronarse. Se sentía como un faro informando lo que podría llegar a ser posible alentadormente al unir razas anteriormente enemigas por circunstancias desvinculadas. ¿Cómo podemos avanzar juntos?, preguntó Tillis mientras trataba de enfocar ese nuevo sentido de comunidad en llamas. Debemos necesariamente definir nuestro propósito común, no solo proteger lo que es nuestro sino llevarlo más allá. Su propuesta vislumbró formas prácticas donde todos participaban en nuevas habilidades culturales para aprender unos de otros mediante sus capacidades únicas. El cónclave estaba tomando la forma deseada, una presentación colaborativa donde cada raza atisbaría sus valores y experiencias logró gestarse desde dentro del abrazo familiar recién celebrado entre ellos. Tanto humanos como alienígenas podrían participar en este proyecto renovado como repetidos tonos coloridos reaprendidos por largos siglos cubiertos. Sentirlo todo bajo un halo luminoso cuya esencia vibrante comprometía íntimamente hacia los demás interacciones por cultivar conexiones vivificantes necesarias, pero no era el final de sus desafíos individuales ya que las voces disidentes seguían aflorando desde el fondo libre intenciones políticas. Algunos aún eran escépticos y abogaban por restaurar leyes antiguas o amenazantes acciones transformadoras enfocándose hacia el humano como un enemigo inminente a combatir. Cada uno estaba imbuido por aspectos emocionales profundos que requerían sanarse mientras tantos enfrentamientos visibles ocurrían frente a ellos. Fue entonces cuando Alex se convirtió nuevamente en líder, tras escuchar mentiras e interrogantes difíciles arremolinándose más allá su pecho, sintió borbotones profundos emergiendo porque era momento crítico para desempeñar un papel no solo como individuo sino como alumno representativo ante valores mutuos reconociendo reflexiones genuinas buscadas entre todos, presentes ante tal unión intergaláctica diferente por fin haciendo entre ellos. Si buscamos solo respuesta al sufrimiento podemos caer nuevamente en esa trampa calculada,
declaró abriendo su corazón, compartió historias vulnerables, más allá ocupaciones temáticas memorables, aquellas vicisitudes tipificadas. Ahí cada uno comprendía, consultas abiertas moldeando girasoles rebosantes guiando sus trayectorias, así manteniendo frente ante dificultades prematuras naciendo esos capaces deseosos estado honrados participando. Permanentemente amenazas conjuntas generacionales urgentes amenazando inconscientemente lo esencial evolutivo aquí encontrado. Como refugios valiosos todavía esperando ser cultivados, integradores mutuos renacidos vitalizándose. A cada instante adquirieron nuevas perspectivas viéndolo todo desde miradas renovadas donde coraje angustiante deliberadamente corría provocando instancias gradualmente llevándolos vivo creando una base sólida según ancestrales debates invitados profundamente confluyendo finalmente bienvenidas frutos sensatos reforzados ahora hasta convertirse verdaderamente posibles. Así, el diálogo se tornó en construcción colectiva donde diversidad universitaria despertaría emociones juntas divisores muros antiguamente drásticos transformándose camino floreciente haciéndose nuevos horizontes mutuamente. Explorables incentivados reescribedores esperanzadores futuros locales dejando atrás viejos climas rotos naufragios vivientes erráticos separados radicados igualmente persistentes 11 tomando forma activa hispanizando. Adelante superador nuestros orígenes cuestionables. Revelan puentes coherentes disentidos impidiendo daños irreparables así continuando formando la paz realmente transformadora duradera anhelamos vivir al son vínculos profundamente honestos encarnándolo dentro nivel visible. Lográndonos quedaría sumamente impactante destinado cambiarnos silenciosamente universo circundante concentrándonos sin ambigüedades, el cónclave intergaláctico en Ibara, que había comenzado bajo un manto de tensión y desconfianza, se convertía lentamente en un faro de esperanza, a medida que los representantes de las diversas razas comenzaron a abrirse a las posibilidades de cooperación, las lecciones aprendidas emergían entre las palabras compartidas, revelando un camino hacia una nueva era. Alex observaba cómo los antiguos resentimientos se desvanecían, reemplazados por un deseo genuino de entender y aprender unos de otros, la conexión que había forjado con Lida, Gorak, Tilis y Sira era más fuerte que nunca, juntos, habían logrado desafiar el estigma que rodeaba a su especie y estaban dispuestos a construir puentes hacia el futuro. Lo que hemos experimentado aquí hoy es solo el comienzo, dijo Lida con entusiasmo mientras miraba a su alrededor. Si continuamos trabajando juntos, podemos cambiar no solo nuestras propias historias, sino también la narrativa del universo entero. Su voz brillaba con determinación mientras los demás asentían, sintiendo la energía positiva pulsar entre ellos. Sin embargo, aún quedaban desafíos por delante, algunos representantes seguían renuentes al cambio y temerosos de la influencia humana, las antiguas creencias estaban profundamente arraigadas, y el eco del pasado resonaba en sus corazones. Un guerrero Raxon se levantó nuevamente, esta vez con menos hostilidad y más curiosidad. ¿Realmente pueden los humanos aprender de nosotros tanto como nosotros de ellos? ¿Puede haber redención para una especie que ha causado tanto dolor? La pregunta pendía en el aire como una nube oscura. Todos se volvieron hacia Alex, este se sintió abrumado pero decidido a responder. No puedo negar que la historia está llena de errores cometidos por mi especie, comenzó, su voz temblando ligeramente, pero cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar. Lo importante es lo que hacemos ahora. Mi deseo no es solo sobrevivir, deseo contribuir al bien común. Las palabras resonaron en la sala, creando un ambiente reflexivo entre los presentes. Muchos comenzaron a recordar sus propias luchas y cómo habían superado adversidades similares en sus respectivas historias culturales. Las divisiones comenzaron a suavizarse cuando las experiencias compartidas crearon más empatía. Si trabajamos juntos, añadió Tilis con serenidad, podemos transformar este planeta en un ejemplo brillante para todas las civilizaciones galácticas. La curiosidad y el deseo de conexión son impulsos poderosos que pueden llevarnos hacia adelante. Aquella idea empezó a germinar en las mentes de muchos. Algunos incluso comenzaron a hablar sobre la creación de un consejo intergaláctico permanente donde todas las razas pudieran deliberar sobre asuntos futuros juntos. Las primeras semillas del entendimiento mutuo empezaban a brotar. Sin embargo, el ecosistema emocional aún estaba frágil. Todavía quedaban voces escépticas dispuestas a arrastrar todo lo ganado hacia atrás si no se manejaba con cuidado. Un anciano Eldrin se levantó con gracia y solemnidad. Debemos tener cuidado en este delicado momento. Hay quienes todavía desean restaurar viejas reglas por miedo. Necesitamos ser claros sobre nuestra intención. Fue entonces cuando Alex tomó una decisión audaz.
Se levantó frente al grupo reunido y habló desde su corazón: no estoy aquí para reclamar nada ni para imponer mi voluntad, estoy aquí para buscar comprensión y crear algo nuevo junto con ustedes. Con estas palabras sinceras resonando en la sala, volvió a establecer ese vínculo esencial que había surgido desde su llegada. Estoy dispuesto a aprender no solo sobre sus culturas sino también sobre sus miedos, continuó Alex mientras sentía cómo sus palabras comenzaban a calar hondo en quienes lo escuchaban. La verdadera fortaleza reside no solo en superar nuestras diferencias sino también en reconocerlas y encontrar maneras de abrazarlas. A esta declaración siguió un momento profundo de reflexión. Muchos se dieron cuenta de que quizás habían estado más enfocados en lo negativo que en las posibilidades ofrecidas por esta nueva relación intergaláctica. Con cada instante transcurrido en aquel cónclave lleno de emoción cruda entremezclada esperanzadoramente presente estaba cambiando la percepción colectiva aquí dentro. Una transformación silenciosa se gestaba donde pasadas sombras dejaban lugar finalmente a luz renovadora prometedoras. Más allá del miedo antiguo conservador, a medida que las horas avanzaban, el diálogo fluyó hacia nuevas direcciones. Aquellos capaces decidieron comprometerse compartiendo experiencias como pasos hacia adelante transformadores, imaginando juntos formas donde celebrar recorridos diversos, enriqueciendo culturalmente todo lo vivido por generaciones, cultivando así puntos firmes necesarios para crear entendimiento vital progresivamente deseable, finalmente lográndose acercar esas querencias formando bases valiosas. El epílogo estaba claro: tras romper la regla ancestral sobre los humanos, el universo podría abrirse a nuevas oportunidades donde la curiosidad compartida llevaría eventualmente al desenlace positivo mediante relaciones interconectadas entre razas anteriormente rivales. Un viaje hacia lo desconocido guiado por conexiones honradas, construyendo juntos puentes vibrantes hacia futuros insospechados, dispuestos recíprocamente fortalecer lo humano universalmente fuera del tiempo histórico vivido. Todo ello bajo el mismo cielo estrellado, observando enamorados ahora iluminados, iniciando caminos donde florecerían esperanzas renovadas antes nunca soñado, coexistiendo pacíficamente indefinidamente unidos, finalmente dentro del vasto cosmos.